Sí. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que están aquí, los que nos escuchan por la transmisión. Qué tiempos, ¿verdad, mi hermano? Yo generalmente cuando veo a mis hermanos, a mis consiervos, mis compañeros de servicio, siempre llego y los abrazo. Pero ahora le batallo porque no puedo. Nomás con chocar la mano, ¿verdad? Pero bueno, hay que, como aprendíamos el domingo, ¿verdad? Hay tiempo para todas las cosas. Esta noche vamos a estar viendo, mi hermano, el discipulado general, la nueva naturaleza. Y a modo de repaso, mi hermano, de lo que vimos la semana pasada, vimos que la nueva naturaleza es el acto o el proceso más bien que empieza a partir de que nacimos de nuevo. Hemos creído, hemos recibido la salvación y ahí empieza un caminar. Empieza la santificación. Es un proceso por el cual todo cristiano nacido de Dios debe de pasar y pasa. Veíamos, mi hermano, que el hombre naturalmente, por naturaleza, es un hombre pecador, ha nacido de pecado, pero Dios en su inmensa misericordia nos ha provisto a Jesucristo, el cual a través de su sacrificio nos ha dotado de una nueva naturaleza. El tema del día de hoy, mi hermano, se llama cristianos espirituales. La semana pasada vimos que el cristiano nacido de Dios comienza su caminar en Cristo y comienza chiquito como un niño, ¿verdad? Equivocaciones, todavía hay un impulso de su naturaleza pasada y nos equivocamos y empezamos a caminar, empezamos a crecer. Y en ese caminar somos cristianos carnales, empezamos siendo muy carnales, como niños chiquitos. Y a medida que vamos creciendo, vamos siendo conforme a la imagen de Jesucristo hasta llegar a ser cada vez más espirituales, dejando la carne y avanzando en la vida espiritual. Y sabemos que esto termina hasta el día de nuestra muerte y no termina mientras que estemos en la tierra, porque somos llamados a ser conforme a la imagen de Jesús. ¿Y quién es conforme a la imagen de Jesús? Pues nadie, somos un símil de Él, somos una copia nada más. Y entonces el tema del día de hoy se llama cristianos espirituales. Y el pasaje que usamos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, en Juan 3:5. Al recibir el regalo de la salvación de Dios, mi amor, de la salvación de Dios, Dios hace algo sorprendente en nuestra vida, nos da la vida espiritual. Ahora ya tenemos una nueva naturaleza. Cada cosa, mi hermano, cada cosa creada tiene una naturaleza especial, tiene características peculiares que determina, las características que yo tengo como ser humano determinan mis acciones, mi comportamiento. Como ejemplo, ¿verdad? Un perro, un gato, un león, un ser humano, una planta. La naturaleza de cada cosa determina cómo se comporta, determina sus acciones, su manera de pensar en el ser humano, ¿verdad? Y el ser humano, como ya vimos, pues tiene una naturaleza pecaminosa, es decir, nace con el pecado en él mismo. Y es algo que no se puede exentar de esto. Todo hombre que nace con esta naturaleza pecaminosa. No podemos quitarlo, es parte de nosotros. De tal manera, mi hermano, que podemos decir que el hombre peca o practica el pecado porque tiene una naturaleza pecaminosa. No es que el ser humano, conforme va creciendo, entonces empieza a pecar y se vuelve pecador. No, el ser humano peca porque tiene en sí mismo una naturaleza pecaminosa. Por eso la Escritura, mi hermano, nos muestra que el ser humano estaba incapacitado para buscar a Dios. Por naturaleza, lejos de Dios. David exclamó en el Salmo 51:5, si gusta no lo busque, se lo voy a leer. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta frase de en pecado me concibió mi madre no es que haya nacido de alguna inmoralidad, sino que reconocía su naturaleza pecaminosa.
de que había sido concebido como los demás hombres, en pecado, lleno de maldad, por lo cual practicaba la maldad. Y Job, hablando también, inspirado por el Espíritu de Dios, hablando sobre la brevedad de la vida del hombre, expresa estas palabras en Job 14:4. Dice así: ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién? No podemos nosotros limpiarnos a nosotros mismos. Por eso expresa Job estas palabras: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nada ni nadie. Somos naturalmente pecadores. No hay nada que podamos hacer nosotros para remediarlo. Ni buenas obras, ni buenas actitudes, ni buenos comportamientos. Por eso veíamos la semana pasada que el hombre nacido de Dios, o el cristiano, a lo que somos llamados usted y yo, no es hacer buenas obras, no es aportarnos bien y hacer muchas cosas que parezcan buenas. No, sino que el Hijo de Dios o el nacido de Dios está puesto para hacer la voluntad de Dios. Porque si nosotros quisiéramos ser cristianos porque hacemos buenas cosas, estamos hablando de una salvación por obras. Y no, la salvación es un regalo de Dios, y por ese regalo de Dios entonces nace en nosotros esta vida espiritual por la cual podemos participar del reino de los cielos y podemos practicar obras de Dios, no las obras que nosotros propongamos en nuestro corazón, sino las obras que Dios ya determinó para nosotros, para que andemos en ellas, mi hermano. Por eso es muy importante que podamos entender que usted y yo, como hijos de Dios, estamos puestos para hacer la voluntad de Dios. Y quiero poner una ilustración, mi hermano, acerca de las dos naturalezas y de la naturaleza, especialmente de la naturaleza de Dios. Quiero hacer una ilustración que tomé de un predicador, la encontré muy acorde. Imaginémonos, mi hermano, que en este momento traen a un cerdito. Sabemos las características naturales de un cerdito. Sabemos que pues, son muy sucios, ¿verdad? Que les gusta revolcarse en el lodo, les gusta comer basura. Y traemos al cerdito y lo ponemos aquí en medio. Y en un lado ponemos un bote de basura que ya tiene muchos días, que ya huele mucho. Y de este lado ponemos una comida gourmet, la que se te ocurra, algo gourmet, algo muy sabroso, ¿no? Que el ser humano aprecia. Y tenemos al cerdito aquí y tenemos una comida muy especial y un cesto lleno de basura que huele mucho. Y si en este momento le soltamos al cerdito, ¿qué cree que haría? ¿Se iría por la comida gourmet y la degustaría? No, directo a la basura. Y aunque para nosotros huele muy mal y nos da asco inclusive verlo, a él se deleita. Te aseguro que no le da vergüenza, no le da asco. Él está muy feliz, es el cerdito más feliz porque acaban de darle lo que él le gusta. Te aseguro que ni siquiera piensa quién lo arrimó, ni siquiera da gracias. No, él, su basura, y ahí está feliz. No le da vergüenza nada, está contento. Pero imagínense que por un momento tengamos el poder de hacer que ese cerdito se transforma en un ser humano. Es una exageración, ¿verdad? No tenemos ese poder. Pero imagínate que por un segundo tienes el poder de hacer que ese cerdito se convierta en humano. Y cerdito, conviértete en humano. Se convierte el cerdito en humano y en ese momento dice: ¿Qué estoy haciendo aquí en el suelo? Y vomita lo que está comiendo, ¿verdad? Le da vergüenza estar ahí en el suelo y dice: ¿Qué pasó? Se vomita. Y mi hermano, así es la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros. Así es. Nosotros, naturalmente hombres pecadores, andamos en la vanidad de la vida, andamos en nuestros pecados, nos deleitamos en nuestros deseos y no nos da vergüenza. Lo disfrutamos y lo presumimos, ¿verdad? Hace unos días los vecinos tuvieron una pachangona ahí en la casa. Y un buen de desfiguros, muchos desfiguros. Y bien impresionante la música que escuchaban y todo eso. Y mi esposa me decía, porque no nos dejaban dormir, decían: ay, no les da vergüenza. Le dije: no, mi amor, así estábamos tú y yo. Pues no te da vergüenza, tú estás feliz y para ti es lo mejor.
porque es la naturaleza que tenemos. Pero cuando Dios nos transforma, todo lo que hacíamos antes, ahora nos avergüenza, ¿o no es cierto? Y nos da asco. Por eso yo les decía la semana pasada que el hombre nacido de Dios aborrece el pecado y lo que el pecado ha provocado en su vida. No podemos, no Dios nos da una nueva naturaleza para seguir en las cosas que antes hacíamos. No, sería sin sentido común, fuera algo muy loco. No. Entonces esta ilustración me pareció muy adecuada para poder adentrarnos más a este tema, ¿verdad? Dios cambia nuestra naturaleza y aborrecemos y nos avergonzamos de lo que éramos antes. Por eso yo no entiendo que muchos cristianos de repente en las pláticas en la familia o entre hermanos de repente empiezan a hablar, no, es que yo antes de ser cristiano yo me iba a los bailes, no, una botella para mí no era nada, yo 2, 3, y no, yo bailaba toda la noche, o sea, como presumiendo, ¿no? O sea, es una vergüenza lo que hacíamos, ¿no? Yo me acuerdo cómo cuando estaba en la prepa y en la universidad me salía a bailar y me acuerdo nada más y digo, qué vergüenza. Lo bueno que no hay videos de nada de eso. Es una vergüenza. Entonces, mi hermano, el nacido de Dios, naturalmente, por las características que Dios puso en nosotros, y aquí hay otra cosa. Cuando Dios nos da la nueva naturaleza, ¿cuál es esa nueva naturaleza? La naturaleza de Dios, la mente de Cristo, un nuevo corazón. Nos da la misma vida de Dios en nuestro corazón. Y esa vida naturalmente aborrece el pecado. Hemos leído en la Escritura, hemos estudiado ya acerca del pecado y cómo Dios rechaza el pecado. Él es santo, Él está apartado del pecado. Y así nosotros en su nueva naturaleza debemos de rechazar, debemos de aborrecer el pecado, porque no podemos llamarnos hijos de Dios y nosotros deleitarnos en la práctica del pecado, porque entonces no seríamos hijos de Dios, no tuviéramos la naturaleza de Dios. Ahora, mi hermano, con esta nueva naturaleza nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Ahora encuentras placer en la alabanza de Dios, en su gloria. Ahora puedes ver, ahora puedes entender las cosas con una nueva mente y un nuevo corazón. Y esto, mi hermano, de tenemos placer en hacer la voluntad de Dios, pues muchas veces es difícil, porque Dios nos habla. Obviamente Dios nos habla para cambiar ciertos aspectos de nuestra vida. A lo mejor cómo tratamos a nuestra esposa, o cómo la esposa trata al esposo, cómo tratamos a nuestros hijos, las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que dejar de hacer, y es contra lo que nuestros deseos. Y nos cuesta trabajo dejarlo, y ahí estamos luchando, y estamos echándole ganas, estamos en oración, en lectura, buscando obedecer a Dios. Y aunque el proceso es muy difícil, cuando tú lo logras hacer, es una paz indescriptible, ¿sí o no? ¿Cuántos no hemos experimentado esto? Que estamos ahí en la prueba y es bien difícil. Pero una vez que termina el día, una vez que termina ese proceso, dices, ay, hacer la voluntad de Dios me trae una paz, me trae una convicción y trae crecimiento y te esfuerzas más y es un crecimiento, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Y el proceso, pues, ciertamente es difícil porque hay esas dos naturalezas en nosotros. Ese impulso de nuestra naturaleza pasada que se quiere imponer a la nueva naturaleza, pero dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros. Mayor es el Espíritu que está en nosotros que nos hace vencer todas las cosas. Ahora, mi hermano, así como antes teníamos características que nos hacían hombres vendidos al pecado, que no nos costaba trabajo ser chismoso, no nos costaba trabajo la injusticia, la envidia, las mentiras, la promiscuidad. Por las características que tenemos ahora, en las características del Hijo de Dios, el Hijo nacido de Dios, tiene diferentes características espirituales, porque pues todos tenemos antes y después seguimos siendo los mismos, ¿verdad?
tenemos la misma cara, seguimos teniendo el mismo físico, pero espiritualmente interiormente ya tenemos una vida espiritual, algo que no teníamos antes. Ahora tenemos vida espiritual. Ahora tienes la mente de Cristo, mi hermano. Antes no tenías la mente de Cristo. Ahora el Espíritu de Dios está dentro de ti. El Espíritu de Dios que te alienta, te capacita, te ilumina el camino y te ilumina la palabra. Antes éramos incapaces de comprender, éramos incapaces de actuar agradando a Dios, éramos incapaces de ser hijos de Dios, incapaces de ver. Como dice la Escritura, que el velo se nos quitó de nosotros. Ahora con la nueva naturaleza de Dios podemos ver la verdad. El Espíritu Santo nos puede enseñar y podemos decir, ¿cómo no había entendido esto antes? Y ves alrededor el mundo, a tus familiares, el rol donde estás, tu entorno, dices, ¿cómo no pueden ver? Pues no pueden ver porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero tú sí puedes ver. Es una naturaleza nueva. Por eso, mi hermano, es muy importante que pongamos atención a si estamos o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque ahora con la mente de Cristo, con el Espíritu Santo, naturalmente buscamos hacer la voluntad de Dios. Así como Jesús. ¿Cuál era la mentalidad de Jesús cuando vino a esta tierra? Hacer la voluntad de Dios. Y le costó, dice la Escritura, que en el huerto de Getsemaní sudaba como gotas de sangre, ¿verdad? Fue difícil. Y así para nosotros también, muchas cosas son difíciles, pero nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro objetivo es hacer la voluntad de Dios. No buenas cosas ni buenas acciones, sino lo que Dios quiere para mi vida. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Y esta frase de siervos inútiles nos hace referencia que el que hace la obra en nosotros es el Espíritu de Dios. La nueva naturaleza acciona en nosotros y por consecuente podemos hacer y podemos ser. Nosotros sometemos nada más la voluntad. Pensemos nuevamente en el cerdito de la ilustración. Una vez que lo convierten en humano y se da cuenta de lo que está haciendo, se vomita. Naturalmente dice, qué asco. Así que el nacido de Dios tiene una nueva naturaleza que lo hace aborrecer lo que era antes. Por eso la semana pasada, mi hermano, hablábamos de tiempos peligrosos, los tiempos que estamos viviendo, donde personas que se dicen ser hijos de Dios viven como hijos del diablo. Y lo digo así porque no hay un intermedio, ¿verdad? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y a veces esas palabras son difíciles, ¿verdad? Porque todos tenemos gente que amamos, que no es nacida de Dios, que no se ha convertido. Pero solo hay de dos. No hay puntos intermedios. Personas que encuentran agradable estar en el pecado, rodeados de personas que practican el pecado, y tiempos peligrosos donde aún personas que vienen a congregaciones que actúan como hijos del diablo, hacen las cosas que su naturaleza pecaminosa les dicta, aún así dicen, nosotros somos hijos de Dios. Ningún hombre, mi hermano, ningún hombre en su sano juicio le gustaría vivir en el chiquero de los puerquitos, ¿verdad? Actuando como cerdito, a nadie le gustaría. Y no podemos, mi hermano, de esta manera llamarnos hijos de Dios y disfrutar estar en el pecado. No se puede. Y quien te enseñe eso es falsa doctrina, es un falso. Y de los cuales tenemos que tener cuidado. La Escritura nos advierte muchísimo acerca de ellos. Jesús lo dijo de esta manera, mi hermano, cuando los fariseos, que se llamaban a sí mismos hijos de Dios, estaban viviendo en sus pecados. Vamos a verlo en Juan 8, si gusta no lo busque, lo voy a ver en la versión Dios habla hoy. Juan 8:31 dice así: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Aquí quiero hacer un alto. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él.
Y en esta frase la palabra creer hace referencia a un creer intelectual, porque los judíos, los que tenían el conocimiento de las escrituras, fariseos, escribas, tenían el conocimiento y podían discernir las cosas, pero no les aprovechaba para salvación. Ellos veían que Jesús era era el Mesías, pero lo rechazaban. Por eso dice, a los judíos que habían creído en él, sí le reconocían, sí creían en él, pero no lo hacían parte de ellos, no se sometían a él. Entonces sigue diciendo, si ustedes se mantienen, hablando Jesús, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham, es decir, somos hijos de Dios, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Imagínate qué soberbia, ¿no? Los judíos, los fariseos estaban gobernados por los romanos y con soberbia le dicen a Jesús, nunca hemos sido gobernados por nadie. Es que no estás viendo tu condición. Sigue Jesús en el versículo 34. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y nos saltamos al 37, dice así en esta versión, ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Y aquí está lo importante, no aceptan mi palabra. Sí la creen, pero no la aceptan. 38 dice, yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, nuevamente. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. 42. Si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían naturalmente, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. En el 47 dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Qué impresionante la enseñanza de Jesús en estos pasajes, que con palabras certeras y pocas palabras les hace conocer la naturaleza del hijo del diablo y la naturaleza del hijo de Dios. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? Peca. ¿Cuál es la naturaleza del hijo de Dios? Lo dice en el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y la palabra que escuchar conlleva la obediencia. Esta enseñanza nos da un parámetro muy importante sobre la nueva naturaleza del Hijo de Dios y nos da un parámetro para nuestra vida. ¿Qué tal estamos actuando? Dijimos la semana pasada, según mi naturaleza, si soy hijo de Dios o hijo del diablo, es mi comportamiento, es mi pensamiento, son mis obras, es mi carácter. No puedo ser hijo del diablo y tener el carácter de Jesús. No puedo ser hijo de Dios y tener el carácter del diablo. No se puede. Los comportamientos, mi hermano, los pensamientos, las actitudes, ¿lo observamos? ¿Lo aprendimos de Dios? ¿Lo aprendimos de la Escritura? Es bien importante eso, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener una vida bíblica. Tenemos que tener acciones bíblicas, pensamientos bíblicos. Por eso el cristiano, usted y yo, debemos de poner los ojos en Jesús, como lo dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mi hermana, ahora nosotros que somos cristianos, se nos da un permiso, por así decirlo.
tú puedes como cristiano en la nueva naturaleza mentir si Jesús mintió. Tú puedes maltratar si aprendiste de Jesús el maltrato. Podemos odiar si es que aprendimos de Jesús el odio. Entonces ahí está todo dicho, ¿verdad? Solo lo que aprendimos de Jesús en la Escritura, en la revelación de su palabra, es lo que podemos hacer, es nuestro parámetro. Por el contrario, ¿verdad, mi hermano? Amamos porque Jesús nos enseñó a amar, como la serie que llevamos antes de los tiempos, llevamos una serie de Jesús, mi más grande ejemplo. Y nos mostraban a un Jesús compasivo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser compasivos. Nos enseñaban a un Jesús que se daba. ¿Qué tenemos que hacer? Dar. Nos enseñaban a un Jesús que perdonaba. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Porque de Él recibimos ejemplo, puestos los ojos en Jesús. En Jesús, mi hermano, no en el pastor, no en el hermano, en la hermana. Uy, pues si el hermano que ya tiene 20 años en la congregación falló, si el que es pastor de la iglesia gigante, que no falle yo. No, mi hermano, nosotros debemos hacer lo que hemos visto de Jesús. Y esta nueva naturaleza, mi hermano, es un diario vivir. Es un constante esfuerzo, es una constante lucha. Es una lucha a muerte, donde sí o sí, los muertos tenemos que ser nosotros mismos para que demos lugar a Jesús. Segunda de Corintios 3:18, búsquelo, mi hermano, por favor. Debemos, mi hermano, de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque la palabra nos dice, debemos dar evidencias de que somos hijos de Dios. No podemos decir somos cristianos y las evidencias, ¿qué? De repente, no, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, y tus vecinos, no, pues hasta ahorita que dijiste que eras cristiano, ¿verdad? No, evidencias. Segunda de Corintios 3:18, vamos a leerlo juntos. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿A qué se refiere esto, mi hermano? Que usted y yo estamos puestos para reflejar la gloria de Dios, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo es? Entonces yo estoy con mis ojos puestos en la fe de Jesús y yo veo la gloria de Él, pero al mismo tiempo yo soy como un espejo que recibo la gloria de Dios, recibo el carácter de Dios y lo manifiesto como un espejo manifiesta las cosas que recibe. Así nosotros, como a cara descubierta, somos como un espejo que reflejamos la gloria de Dios a todos los que están a nuestro alrededor, a todos, mi hermano, no nada más a unos cuantos y a otros no, a todos. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, y esta palabra imagen hace referencia al carácter. Entonces podemos leer, somos transformados de gloria en gloria en el carácter de Jesús por el Espíritu de Dios. El carácter de Cristo, mi hermano, es nuestra meta. Entonces, mi hermano, la nueva vida que nos da Cristo por medio de su obra en la cruz nos transforma nuestro carácter cada vez más y más el carácter. Cada vez avanzamos más, por eso dice la Escritura, de gloria en gloria, porque vamos creciendo. El crecimiento es natural en el creyente. Dios no murió en la cruz, mi hermano. Dios no te dio autoridad sobre potestades, sobre huestes de las tinieblas. No te confió su evangelio. No te dio la revelación. No derramó en ti dones para que sigamos de gruñones, para que sigamos de orgullosos, de perezosos, de prepotentes, de indecisos, de tibios. No, mi hermano, la medida es el carácter de Jesús. Dios nos dio todas las cosas, como dice la carta de Pedro. Nos dio todas las cosas para que crezcamos, para que avancemos.
Imagínate, mi hermano, el Señor que se entregó a sí mismo y nosotros viviendo en la naturaleza pecaminosa. Qué tristeza, mi hermano. Pero por eso vamos aprendiendo, por eso vamos avanzando. Y Dios a los que verdaderamente son sus hijos, mi hermano, nos demanda obediencia y servicio. Dios no nos exige hacer algo, mi hermano, que no podamos dar. Él nos capacita y nos da su poder para realizar todo lo que nos pida. Vamos a Efesios 4, por favor, vamos a ver esto. Y esto a mí me parece muy interesante, mi hermano, porque no solamente Dios nos alienta, nos exhorta a la obediencia, al servicio, sino que Dios nos demanda. Así como un rey o un general le dice a un soldado, ve y haz esto. ¿Qué está haciendo? Demandando. No le está pidiendo opinión. Lo dices, mira, pues ahí hay ciertas tareas, haz la que tú quieras y ya luego me dices qué hiciste. No. Dios demanda de los que son sus hijos. Efesios 4, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Podemos entender gentiles como el mundo. Y me parece bien impresionante la primera frase. Dios, hablando por el apóstol Pablo, diciendo, esto les estoy diciendo y les requiero, les demando en el Señor, que ya no vivas como antes de la nueva naturaleza, que andan en la vanidad de su mente. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, si quieren. No, esto les requiero. El versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, toda obra de las tinieblas. Es una demanda. Estos pasajes, mi hermano, son para todos los que hemos nacido de Dios, tanto para los que tienen unos meses, unos años, muchos años, jóvenes, ancianos, pastores, maestros, cristianos en general. Como vimos la semana pasada, pues es un proceso. Es un proceso. Dios va trabajando en nosotros y vamos de gloria en gloria, poquito a poquito vamos creciendo. Pero esta palabra es para todos. No hay Biblias estas Biblias ya son para los que ya tienen más de 5 años, porque ya tienen más cosas. No. Dios nos habla lo mismo a todos, porque todos somos sus hijos. Y todos posiblemente o naturalmente tenemos diferentes ocupaciones dentro del reino. Pero a todos, mi hermano, se nos demanda ser a la imagen de Jesús. Mira, hermano, el responsable de esta congregación es el hermano Guillermo, ya todos lo conocen. A él Dios le demanda ser a la imagen de Jesús, es decir, el tener el carácter de Jesús. Así como a Dios le demanda a él eso, a mí también me lo demanda. A ti que me estás escuchando te lo demanda. A mi esposa se lo demanda. A todo que ha nacido de Dios, Dios le demanda eso, tener el carácter de Jesús. No podemos decir, no, pues es que como yo no sirvo en una iglesia, yo nomás voy tantos días, pues no, pues yo sí le echo ganas y trato de hacer las cosas. No se trata de tratar, mi hermano. El que trata de ser cristiano entonces no ha recibido la salvación, porque si estás tratando entonces estás haciendo obras. La salvación se recibe y llega la nueva naturaleza a tu vida y por consecuente haces las obras que Dios ya puso en ti.
El Espíritu Santo te ayuda, te alienta a ser conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos, morir a nosotros mismos para dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros. Así es que todos, mi hermano, desde el hermanito que consideramos más pequeño hasta el pastor de pastores, todos tenemos la misma demanda de Dios: ser del mismo carácter de Jesús. Y esta naturaleza, mi hermano, que está en nosotros, que nos hace vibrar, ese fuego insaciante en nuestro corazón, que no nos hace estar tranquilos cuando pecamos, nos lleva a practicar activamente la santidad. Vamos a verlo en 1 de Pedro 1:14, búsquelo por favor. Primera de Pedro 1:14. Voy a saltarme la primera parte del pasaje. Primero de Pedro 1:14 dice, voy a empezar a leer a partir de como hijos obedientes. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cristo nos rescata del hoyo, nos da una nueva naturaleza, y no es posible que nos vayamos y nos matamos al hoyo voluntariamente. No, es imposible. Por eso dice la Escritura, sean santos, sean apartados, conságrense en toda su manera de vivir. ¿Y cuál es en toda la manera de vivir? En cómo me visto, en cómo hablo, en lo que escucho, en mi trabajo, en la congregación, con mi familia. No dice, sé santo en la iglesia, sé santo en medio de los hermanos. No, en toda tu manera de vivir. ¿Cómo eres como padre? Yo quiero ser un padre que aprenda de Dios. Quiero ser un padre que enseñe a sus hijos algo diferente, la palabra de Dios. ¿Cómo soy como esposo? ¿Cómo soy como esposa? ¿Cómo hago todas mis cosas? Como santos, lo que nos demanda el Señor, en toda nuestra manera de vivir. Dios nos exhorta por su poder que está en nosotros para alejarnos del pecado y consagrarnos a Él. Cada vez más, mi hermano, cada vez más nos apartamos más del pecado. Cada vez, mi hermano, ese espejo que tú eres, que refleja la gloria del Señor, tiene una imagen cada vez más nítida. Cada vez se percibe más el carácter de Jesús en ti, naturalmente. Y esta practicar de la santidad de Dios, nos lleva a tener un celo por guardarnos para Él, en todos nuestros sentidos. Por eso el que ha nacido de Dios, mi hermano, se aleja de la perversidad. Comienzas la nueva vida en Cristo y te empiezas a dar cuenta que ya estar con los amigos que antes estabas ya es incómodo. Ya no hay tema de conversación, ya las groserías te incomodan. Ya de repente estás en la reunión y ponen la música y todos se paran a bailar y te incomoda. Porque la nueva naturaleza que hay en ti te hace practicar la santidad. Quieres consagrarte más a Dios. Que mis oídos, Señor, sean consagrados a ti. Como yo les decía la semana pasada, ¿verdad? Ahora hay muchos cristianos que dicen, no, pues escuchar música del mundo no es malo, no es pecado. ¿Por qué? Pero yo les pregunto, ¿esa es la consagración a Dios? ¿Esa es la santidad que Dios demanda de sus hijos? Y nos ponemos a pensar, mi hermano, en los pasajes del Antiguo Testamento, del tabernáculo, cómo los sacerdotes y el sumo sacerdote se tenían que preparar, tenían que estar consagrados a Él y tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. Y cuando entraban al lugar santísimo era algo muy especial. Los utensilios que se usaban eran consagrados.
no tenían los utensilios para el tabernáculo y también lo usaban para la fiesta, no. Consagrados, mis oídos consagrados, mis ojos consagrados, mis palabras consagradas. Entonces, mi hermano, nos debemos de alejar de la iniquidad. Nos hace estar incómodos ante todo el pecado. Y eso me lleva a preguntarme. Yo en mi tiempo, cuando empezaba con mis amigos, donde el círculo que me movía ya era incómodo, y yo me preguntaba, ¿este círculo donde yo me desenvuelvo me está llevando a un crecimiento? Pues eso debemos de preguntarnos. El círculo donde yo estoy, mis amistades me edifican en la palabra, me esfuerzan, me ayudan a cumplir los propósitos que Dios tiene en mí. Mi esposa y yo nos propusimos algo, recién casados. Mi esposa estaba en otra congregación, ella tenía muchas amistades, yo por mi parte tenía otras amistades, pero nos propusimos estar solo alrededor de personas que nos edificaran. Y me acuerdo que ya estábamos en un ministerio, mi esposa y yo en el ministerio de evangelismo, y observábamos cómo se trataban los pastores entre ellos. El pastor le abría la puerta, estábamos en una reunión de discipulado o algo, y se acercaba y le daba un beso, se trataban con mucha ternura. Y algunos compañeros, en ese momento casi todos, yo me casé primero que los de la bolita, y todos andaban noviando y veíamos cómo eran. Y, qué padre, que así queremos ser nosotros. Y te alentaba, y nosotros nos propusimos alejarnos de todas las amistades que no edificaban. Y empezamos a crecer y empezamos a esforzarnos. Ahora, también nos propusimos, mi hermano, estar lejos de todo eso y consagrarnos más a Dios. Que mis amistades sean gloria de Dios. Que cuando estoy con mi familia y cuando estoy con gente que no es nacida de nuevo, solo estamos cómodos y estamos compartiendo. Y a veces, muchas veces ya hemos compartido y ya como que nos hacen mala cara, pero estamos ahí dando testimonio. Y si todos se paran a bailar, nosotros estamos tranquilos, estamos firmes, dando testimonio, porque es normal. Practicar la santidad es normal. Y aún, y vemos cristianos, ¿verdad, mi hermano? Que juegan ahí en medio dicen, no, pues a mí mis amigos no. Los amigos que tengo pues sí son del mundo, pero me la paso bien con ellos. Yo no me contamino, no, ellos su rollo, yo mi rollo. Pues como dice el dicho, un dicho secular, tiene sabiduría. El que juega con fuego termina siendo leña. Y hay muchos cristianos, mi hermano, el día de hoy, que prefieren estar con amigos seculares, prefieren estar en la vanidad, prefieren estar, no, que la última moda, que sus pensamientos en el mundo, y no se consagran. Y cuando se dan cuenta, ya andan bien turbados, con pensamientos bien fuera del evangelio, y nunca crecieron. Cristianos carnales que no crecen. Por eso, mi hermano, si aún delante de ti hay personas que se digan cristianos y tú ves, porque se ve, mi hermano, no podemos engañarnos, si vemos que sus vidas no son rectas y que están sutilmente alentando a minimizar la santidad de Dios, aléjate, corre de esa amistad. Es mejor, hermano. No, pues yo la verdad, pues no hay que ser tan exagerados. Apártate de mí, Satanás, ¿cómo no hay que ser tan exagerados? Imagínate, te paras, llega tu día de tu muerte, te paras delante de Dios. Ay, fuiste bien exagerado, o sea, sí morí por ti y todo eso, pero no era para tanto. No. Si alguien quiere meter en tu mente cosas que no consagran tu vida a Dios, aléjate de ellos. Personas que nos dicen, ¿verdad? No pasa nada, no es malo. Es más, Dios entiende. Dios conoce tu corazón. Claro que Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón. Y porque lo conoce, por eso nos cambió la vida. Por eso nos dio una nueva naturaleza, porque nos conoce. Debemos de estar rodeados de actividades propias de un cristiano espiritual, practicando la fe verdadera. Entonces, mi hermano, alejémonos
de todas las amistades, de todas las personas que quieran que minimizar que lo que hacíamos antes de nacer de nuevo no está mal, que nos hacen regresarnos al lodo, que nos hacen regresar a nuestra vida de pecado. Hay que alejarnos de eso. Que estos hombres malos, que no tienen entendimiento y minimizan la santidad de Dios y que hacen tropezar a otros para justificarse, hay que tener mucho cuidado. Y si alguien que me está escuchando ha minimizado la santidad de Dios, hay que ponernos a cuentas. Porque el que hace tropezar a alguien o alenta a alguien a practicar el pecado, mi hermano, la sentencia ya está dada y la dio Jesús. ¿No dijo Jesús? El que haga tropezar a uno de estos, mejor le sería atarse una piedra de molino y echarse al mar. Entonces, la santidad de Dios, el entendimiento del Evangelio y el andar en el temor de Dios nos hace entender estas cosas. Es muy importante escuchar la palabra con temor. Esta nueva naturaleza, mi hermano, que nos hace amar a Dios y a nuestro prójimo. Lo dice muchos versículos que hablan del amor de Dios, muchos. La nueva naturaleza nace del corazón bondadoso de Dios. Dice 1 Juan 4:7, yo se lo leo, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿eres nacido de Dios? Entonces amas. ¿No amas o amas solo a unos cuantos? No eres nacido de Dios. El amor, mi hermano, es el motor de nuestro cristianismo. Es el amor de Dios por lo que tenemos salvación, su amor demostrado. El amor que Él nos tiene lo llevó a la acción. Esto es bien importante, porque es bien fácil decir, no, es que yo soy cristiano y sí amo. Pero el amor de Dios que debemos manifestar nos lleva a la acción. Porque Cristo no dijo, no, yo amo a mi creación. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que se quedó viendo en el cielo. De tal manera Dios amó el mundo y se entregó a sí mismo por nosotros. Vino, sufrió, fue abofeteado, fue lastimado por ti y por mí. Amor demostrado. El amor, mi hermano, que Dios nos hace entender y nos alienta a practicar, va mucho más allá de emociones, mucho más allá de sentimientos. No solamente como el mundo enseña, solo unos cuantos de quienes te traen beneficio, de tus padres, de tus amigos, de tus hijos, de tu pareja, etcétera, con quien tengas afinidad. No, sino, mi hermano, que Dios muestra su amor perfecto, que nos lleva inclusive a amar a nuestros enemigos, como Él nos puso ejemplo. Así como nos amó a nosotros, aunque dice la Escritura que éramos enemigos de Dios, hijos del diablo. Mateo 5, 43, 44 dice: amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Esto, mi hermano, podemos leer todos los versículos acerca del amor y hablan de práctica, hablan de decisión. No es algo que debemos hacer de vez en cuando. Y vamos, por favor, vamos a para irnos un poquito más rápido. En Gálatas 5, 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, mi hermano, no se practica solamente con quien nosotros seamos afines. Solo con mi esposa, con mi esposo, con el que me cae bien. Se practica con todos nuestros prójimos, sin importar si lo sentimos o no. Ahora podemos perdonar, podemos bendecir, podemos amar, podemos soportar con paciencia la adversidad. El fruto del cristiano es constante y va en aumento y va en calidad. Hay toda una enseñanza acerca del fruto de la vid, ¿verdad? Con el que Jesús nos compara, cómo al principio la vid da uvas que no tienen sabor, son amargas. Y conforme va pasando el tiempo, son podadas, son regadas, empiezan a dar frutos mejores. Y así la vida del cristiano, cada vez el fruto del Espíritu es de mejor calidad. Cada vez el fruto del Espíritu es más conforme al carácter de Jesús. Y el nacido de Dios, mi hermano, desarrolla un dominio propio en su vida.
somete su voluntad a la voluntad de Dios. Les voy a leer un pasaje, mi hermano. En Tito 2:11 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae su salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Debemos de tener dominio propio, mi hermano. La nueva naturaleza nos alienta a tener dominio propio, a decidir practicar y a decidir no practicar. ¿Y qué decidimos practicar? Lo que dice la Biblia, lo que Dios demanda, como ya vimos. ¿Y qué decidimos dejar de practicar? El pecado. Me parece muy peculiar, mi hermano, en el Salmo 103, Salmo de David, que se han hecho muchas canciones de este Salmo, que dice David, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y después dice: bendecid a Jehová y a todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecir a Dios todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Me parece muy peculiar porque es como si se estuviera diciendo a sí mismo, ¿verdad? Bendice alma mía a Dios. Y en la prueba bendigo a Dios. Y en la adversidad yo bendigo a Dios. Y cuando nos maltratan yo bendigo a Dios. Y cuando estamos en la tribulación yo bendigo a Dios. Así lo expresa David. Estás sometiendo a su alma. No vas a hacer lo que tú quieras. Mis sentimientos no se van a poner por encima de mi voluntad. Mis emociones no van a tomar lugar en mí. Mi vida está puesta para bendecir a Dios. Así nosotros, mi hermano. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, mi hermano. De que no podemos, tambaleantes. No, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y a veces estos pasajes los leemos por encima, pero mira, hermano, Dios nos ha dado un espíritu de poder, el poder que lo levantó de los muertos. ¿Tú crees que no puede cambiar tu vida? El poder que levantó a Dios de los muertos, y cuando resucitó, muchos muertos volvieron a la vida. Y decimos cosas como que: no, es que tú no me entiendes, es bien difícil dejar esto. No, mi hermano, es el poder de Dios. El poder de Dios hace que cambies cualquier aspecto de tu vida. Los nacidos de Dios, mi amor, entienden, saben que todas las cosas, mi hermano, les ayudan para bien. Dice la Escritura en 1 Pedro 4:12, dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que Él también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque sabemos, mi hermano, hemos conocido, hemos aprendido que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y como decía Memo en las oraciones, hay muchos hermanos que sus familiares están muriendo. Muchas personas que ahorita le están batallando con la comida y que dicen: ay, ¿por qué el Señor mandó al COVID? Esto es del diablo. Y esto sí, ciertamente es una consecuencia del pecado, mi hermano, pero debemos entender que esto nos va a ayudar para bien. Yo la otra vez estaba con mi esposa y hacíamos una reflexión, y yo le decía: esta enfermedad del COVID ha sacado muchas cosas de nuestro corazón, ha sacado temores, nos ha llevado a buscar a Dios más, porque tenemos que entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Y estas personas que han muerto su familiar, que están ahorita pasando por tiempos difíciles, dice la Escritura que todo nos ayuda para bien. Y Dios no es mentiroso, mi hermano. Propósitos por cumplir. ¿Cómo, mi hermano, podremos saber perdonar si alguien no nos ofende? A veces vamos: Señor, me ofendieron, y es que tú viste lo que pasó, es injusto. Te estoy enseñando a perdonar. ¿Cómo podremos conocer el amor de Dios si no lo practico? ¿Cómo podemos crecer en la paciencia si no hay situaciones que nos quieren desequilibrar? ¿Cómo podremos ser sabios si no tenemos situaciones complicadas donde decimos: tengo que estudiar más la Escritura? Porque si todo te saliera bien,
yo para qué quiero la Biblia, ahí con lo que me dicen el domingo. No, hay situaciones complicadas que nos demandan estar ahí pegaditos a Dios. Y mi hermano, también el nacido de Dios entiende y es disciplinado por Dios. Este es un tema importante como todos otros, pero los que vivimos en esta nueva naturaleza somos enseñados y corregidos por Dios. Quiero que vayamos a Hebreos 12:5. Por favor, vamos a leerlo ahí en la escritura. Hebreos 12:5. Dice la escritura en Hebreos 12:5, me voy a saltar la primera parte. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Somos hijos de Dios, nos va a disciplinar. Y de repente viene esta palabra, ¿no? Y azota al que tiene por hijo. Esta palabra azotar de repente parece muy llamativa, ¿no? Ay, Dios nos azota. Pero en el original la palabra azotar habla de una corrección que lleva a no lastimar. La palabra azotar se refiere a una disciplina que llega solo a la piel. Digo, esto me gusta aclararlo porque de repente, no, es que yo a mis hijos los disciplino y los azoto, como dice la escritura. No, porque no está bien entendido, no. Es disciplinar, pero sin llegar a lastimar. Yo le compartía a un hermano hace ratito, hace como unas semanas, yo estaba ocupado en algunas cosas y mi hijo estaba haciendo un buen de travesuras y ya le había dicho y lo siguió haciendo. Lo tuve que regañar, le dije que se metiera a su cuarto y que no saliera hasta que se portara bien y me aventó la mano. Tiene 2 años, va a cumplir 3 años la próxima semana. Y como que yo traía varias cosas en mi pensar, estaba cansado, mi otra niña no se dormía, mi esposa ya estaba cansada y de repente le dije, ¿sabes qué, hijo? Te voy a disciplinar por esto y por esto. Y cada que le digo eso, él se baja solo sus calzones. Entonces le agarré y con la vara le di, con la mano le di, pero le di muy fuerte. Hasta él abrió los ojos y se quedó así y nomás se acostó y empezó a sollozar. Entonces cuando me salí, me puse así, yo bien, no, lo discipliné porque así es. Y Dios me habló y me dijo, ¿así yo te disciplino? ¿No se te pasó la mano? Y ahí voy, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame. Ay, mi hijo es un amor, luego voy y me dice, sí, papi, te amo. Pero la disciplina de Dios no nos lleva a lastimarnos así, mi hermano. Es más estruendo, ¿verdad? También dice este pasaje, no desmayes cuando eres reprendido por Dios. Esta palabra desmayar que se usa aquí habla de no tengas un entendimiento chiquito, no tengas la vista cortita de lo que está pasando, porque muchas veces somos reprendidos por Dios. Dios nos pone en una situación y somos desobedientes y Dios trata con nosotros y decimos, no, yo así no. Como mi hijo, ¿verdad? A veces lo disciplino y me dice, no, ya basta, ya no te amo, dice. Que tiene la vista chiquita todavía. Pero el que es nacido de Dios ve un propósito más adelante. Somos disciplinados por Dios, es necesario para un crecimiento. Yo me acuerdo algunas de las cosas por las que pasé y las aprendo y me han llevado a tomar decisiones, han formado mi carácter. Vamos a seguir leyendo el 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínese, mi hermano. Nosotros tenemos un vecino que sus hijos son como bien traviesos, ¿no? Y a veces nosotros hemos visto, mi esposa y yo, cómo los niños se tiran al suelo y le avientan cosas a la mamá y decimos, híjole, qué mala onda. Y yo no voy y le digo, a ver, te voy a disciplinar. No, porque no es mi hijo. Yo disciplino a mi hijo y así Dios disciplina a sus hijos. Y a los que no son sus hijos, a los que son hijos del diablo,
Entonces debemos entender ese entendimiento, mi hermano. Y podemos ahondar mucho en este tema, pero es importante que entendamos. En Job 5:17, no lo busques, se lo leo, dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies, otra vez, no tengas la vista cortita de lo que Dios está haciendo en ti. No menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es una promesa, mi hermano. Cuando estés pasando por la prueba, cuando seamos disciplinados, Dios nos está consolando al mismo tiempo. Y es algo que mi esposa y yo practicamos. A veces disciplinamos a mi hijo, o siempre que lo disciplinamos, lo dejamos un ratito que llore y después vamos. Mira, hijo, es que es así, te estás portando mal, y le sobo y aprende. Digo, aprende, tiene 3 años, ¿verdad? Lo que puede aprender. Nosotros, mi hermano, por último, debemos entender que somos el pueblo de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. Dice Pedro 2:9 y 12, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran su pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que no conocen a Dios. Mi hermano, debemos de demostrar las evidencias de la nueva naturaleza. Debemos de esforzarnos, debemos de estar ahí pegaditos a Dios, mi hermano. Y debemos de estar bien atentos, mi hermano, a la vida espiritual. Debemos de estar atentos al mover del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Lo que Dios deje de hacer. El cristiano nacido de Dios, mi hermano, no está metido en las cosas seculares. Si bien todos tenemos un trabajo del que recibimos una remuneración, debemos de sustentar a nuestra familia, tenemos contacto con mucha gente del mundo, pero nosotros no estamos metidos en las cosas carnales, mi hermano. Como dice Pedro 2:11, ¿verdad? Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué somos, mi hermano? Extranjeros y peregrinos. Vamos de paso, porque la eternidad ya comenzó a partir de la nueva naturaleza, pero es toda la eternidad, mi hermano. No debemos de estar poniendo nuestros ojos en las cosas naturales, ¿verdad? Porque de repente hay cristianos que se turban, dicen: es que ya subió la gasolina, es que ya bajó esto, es que la situación mundial está así, no, es que ya va a venir una guerra, no, es que ahora con la discusión que traen, ¿verdad? Es que ya el Facebook y el WhatsApp ya van a ver nuestras conversaciones y andan haciendo ahí, polarizando y andan, no, mi hermano, nuestros negocios no están en este mundo. Imagínense, mi hermano, si estamos pensando en que si nos van a revisar el WhatsApp o el Facebook. ¿Qué dice la Escritura? Cartas leídas por todos los hombres, que lean, que vean. Y por decir, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha gente más interesante en el mundo que puedan ver. Entonces, yo es por poner un ejemplo que se me viene a la mente, hermano, pero debemos estar metidos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Que todo, mi hermano, dé gloria a Dios. Todo nuestro ser debe de dar gloria a Dios, porque es natural, mi hermano. Es que terminamos este tema, mi hermano, de la nueva naturaleza. Pongámonos de pie, mi hermano, para terminar, para dar gracias a Dios por la nueva naturaleza que nos ha dado. Pero también seguramente hay áreas donde nosotros hemos batallado, donde nosotros a lo mejor hemos estado detenidos, donde nos ha costado trabajo. Y esta enseñanza, si la recibimos, si la entendemos, la obedecemos, nos va a dar mucha luz, nos va a dar un entendimiento y nos va a hacer crecer, mi hermano. Vamos a orar. Tú ora de tu corazón a Dios, porque como leímos, Dios demanda de nosotros una respuesta. Dios a cada uno nos habla de maneras diferentes, y hay áreas en las que Él quiere seguir tratando, quiere
el Señor, que reflejemos más su gloria, cada vez una imagen más nítida, más visible. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por la enseñanza que se ha dado el día de hoy, Señor, que recibimos como hijos tuyos, Señor, como nacidos de Dios, como participantes de tu naturaleza, que tenemos un propósito, una misión. Padre, te damos gracias porque el lugar donde estamos rodeados, donde está nuestro entorno, tenemos un propósito. Porque nos has dado una nueva naturaleza, nos has dado tu vida, nos has dado tu mente, nos has dado tu espíritu para cumplir propósitos en nosotros. Ayúdanos, Señor, en no andar conforme las vanidades del mundo, en no regresarnos en lo que era nuestra vida antes de conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar la verdadera vida en ti, Señor, porque ahora se levantan muchos falsos que dicen ser cristianos y que ellos andan en la vanidad del mundo, andan viviendo en sus pecados, pero nosotros queremos ser verdaderos. Yo quiero ser verdadero, Señor. Quiero que cuando esté en tu presencia, Señor, deseo escuchar tus palabras: siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Palabras dulces. Pero por otro lado, leemos en tu palabra: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, Señor, nosotros queremos ser fieles a ti. Gracias por tu palabra que nos alienta. Gracias porque podemos participar de ti, Señor. Queremos bendecir tu nombre y queremos santificar toda nuestra vida, Señor. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Llévanos a niveles profundos de tu palabra y ayúdanos, Señor, a desarrollar obediencia que te agrada, a demostrar con evidencias que somos hijos tuyos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Gracias por estar atento a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, pues estamos despedidos. Y como siempre, la recomendación, la exhortación, son temas muy importantes, pero nosotros les alentamos a que ustedes busquen en su casa, ustedes crezcan con su familia, que puedan compartir en su familia los temas, puedan discutirlos y crecer. Dios les bendiga, hermanos.